Bueno, para continuar trabajando los temas que teníamos que ver, vamos a seguir con el Imperio Bizantino. Para empezar, vamos a decir que el Imperio Bizantino dura 10 siglos más que el Imperio Romano de Occidente. Se van a mantener muchas de las tradiciones políticas y culturales del antiguo Imperio Romano y al mismo tiempo igual van a haber varios cambios. Decíamos que los bizantinos conservan algunas cuestiones, sobre todo tradiciones políticas. Hay un emperador que gobierna y ese emperador tiene poder absoluto. Este emperador con poder absoluto se llamaba Basileus. Se consideraba al emperador como el jefe del ejército. También se pensaba que el emperador era el máximo juez y legislador. Un legislador es quien hace las leyes. El emperador vivía en un palacio monumental que quedaba en Constantinopla, que era la capital del imperio. Constantinopla, recuerden entonces que es la capital del imperio. Esa capital a nivel geopolítico es muy importante porque Constantinopla, hoy para que se ubiquen, Constantinopla fue llamada Bizancio, es la actual Estambul, es la ciudad más poblada de Turquía y es el punto comercial y era en ese momento el punto de contacto más importante entre Oriente y Occidente, o sea que la actividad comercial del imperio es fundamental. A su vez es una ciudad que está amurallada, tiene 70 kilómetros más o menos de murallas que la protegen de ataques marítimos y ataques terrestres. Entonces era una de las ciudades más importantes del mundo conocido en esa época. Y esta es la capital del imperio. Bueno, con respecto al emperador nos queda decir que su puesto era confirmado, su poder era confirmado por el ejército. Y también tenemos que decir que no habían reglas claras con respecto a la sucesión al trono, a quién lo iba a suceder, ya que el título no era hereditario, o sea que no necesariamente pasaba de padre a hijo, y el emperador podía elegir a su sucesor. Sucesión no clara entonces. Todas las cuestiones civiles y religiosas eran competencias, o sea, le correspondían a este emperador, se encarga de lo civil y lo religioso. A su vez, el emperador estaba acompañado por un aparato burocrático importante, había un montón de funcionarios que lo rodeaban. Y la corte del palacio estaba integrada por estos miembros de la burocracia y oficiales del ejército también. Para el siglo VII se produjo un cambio cultural muy importante, que tiene que ver con el uso del griego para las cuestiones oficiales, reemplazando el latín como lengua administrativa. En vez de utilizarse el latín, que era tradicional del Imperio Romano, se empieza a utilizar el griego como la lengua básica para hacer cualquier tipo de las cuestiones administrativas, trámites y demás. A partir de este momento, la cultura dominante del imperio va a ser la griega. La iglesia bizantina, a diferencia de lo que pasaba en Occidente, estaba subordinada al emperador. Si tenemos que pensar en la sociedad bizantina, como era muy común en la época, la sociedad bizantina estaba formada mayoritariamente, en su gran mayoría entonces, por campesinos. Los campesinos vivían en granjas o en aldeas y se dedicaban a la agricultura o ganadería. La mayoría alquilaba las tierras en propiedades que pertenecían a gente de la aristocracia o de la iglesia.
La aristocracia en general se dedicaba a las cuestiones del Estado, servicios de Estado, a la burocracia, o también participaba de las actividades eclesiásticas dentro de la iglesia o en el ejército. La educación era una distinción de la aristocracia y en general se basaba en el estudio de la literatura clásica y de la filosofía de la antigüedad, de los griegos y los romanos. Así iban a ir adquiriendo cada vez más conocimientos para prestar servicios al emperador. En general, estas son las características básicas de lo que es la organización sociopolítica del Imperio Bizantino. Ahora, podemos además agregar a esto que con respecto a Constantinopla, que hace un ratito hablamos, mencionamos, en Constantinopla estaba el gran palacio del emperador. Se habla de un complejo monumental o de edificios monumentales porque había un montón de edificios. Junto al palacio, de hecho, están la Catedral de Santa Sofía, que pueden googlear, y es impresionante verla porque además tiene una mezcla de la cultura islámica y bizantina. Además de Santa Sofía, en el complejo monumental está el hipódromo, donde se realizaban eventos multitudinarios para muchísima gente, y a su vez este conjunto de instituciones era símbolo, era como un reflejo del poder de los emperadores bizantinos. Ahora, en el siglo VII el imperio bizantino empieza a sufrir ataques de algunos, sobre todo de los islámicos. Como sufre ataques en sus principales provincias, o en algunas provincias como las balcánicas, y pierde las provincias más ricas como Egipto, Siria y África, porque avanzan los musulmanes, hace una reforma territorial o administrativa dividiendo al imperio, como habían hecho los romanos, en provincias o temas, cada una estando a cargo por un estratego que es como un gobernador actual. A partir del siglo X los bizantinos van abandonando la posición que tienen defensiva y empiezan a ganar territorio sobre los enemigos y obtienen importantes victorias sobre los árabes, recuperando buena parte de Siria y obligando a muchos a pagar, a muchos pueblos árabes sobre todo, a pagar un tributo. Y con esto obtienen una recaudación importante. En el siglo XI el imperio bizantino entonces pasa a ser la principal potencia del Mediterráneo y su influencia política llega inclusive hasta Rusia. Espero que les haya servido y mañana o pasado estaría subiendo lo del imperio carolingio.